Entonces, en primer lugar, como lo han mencionado en las anteriores conferencias, el fracking no es un tema novedoso. Sin embargo, el fraccionamiento hidráulico de lutitas sí ha sido un tema más novedoso en Colombia y tiene su origen en un documento CONPES 3517 del 2008, donde se trazan lineamientos para la política de asignación de derechos de exploración y explotación de gas de metano en depósitos de carbón. El Ministerio de Minas, tiempo después, emitió esta resolución 18-1495 del 2009, donde define qué son los yacimientos no convencionales. Incluye allí las arenas apretadas de gas, carbonatos apretados, gas de capas de carbón, hidrocarburos de carbonatos y arsénicas naturalmente fracturadas, áreas bituminosas y gas de lutitas. Después de esta resolución del Ministerio de Minas, vino el decreto 3004 del 2013, del Ministerio de Minas también, que es un decreto bastante corto en el que simplemente se dice: en Colombia se autoriza la explotación y exploración de yacimientos no convencionales. De la mano de ese decreto vino la resolución 9034-1 del 2014, donde el Ministerio de Minas pues básicamente define qué es la explotación de hidrocarburos o el fracking a través de fraccionamiento hidráulico, donde señala lo que ya se ha explicado en las anteriores intervenciones, pues que se trata de la inyección de gran cantidad de millones de litros de agua mezclado con productos químicos y arena en yacimientos para conseguir que la roca se fracture, se rompa y libere recursos a través de una serie de pozos. Allí en estos pliegos de condiciones que están consignados en esta resolución del 2014, pues hace una definición de cuáles son los tipos de gases que se pueden encontrar dentro de estas, que se encuentran encapsulados y que pueden liberarse a través del fracking. Entre ellos pues se incluye el gas de pelitas, el gas compacto, el metano de carbón y los hidratos de gas. Ahora bien, ¿qué efectos puede tener el fracking? Y pues sobre esto no voy a detenerme mucho en la medida que ya varios expositores han hablado sobre esto, pero pues, hablemos de algunos. Primero, ya se había mencionado la contaminación de acuíferos por los fluidos vertidos. Como se ha señalado, la fracturación se inyecta una mezcla de agua, arena y sustancias químicas tóxicas. De esa mezcla regresa a la superficie entre un 15 y un 80%. La porción de la mezcla tóxica que no se recupera, es decir, lo que no vuelve a la superficie, se filtra a la tierra contaminando las aguas subterráneas, las cuales abastece también el ser humano. Ese es el primer impacto ambiental. El segundo, contaminación del suelo, que se produce por la infiltración de la mezcla química utilizada para el fracking, que una vez terminada la explotación, y además por los derrames que ocurren durante todo el proceso. El tercer impacto ambiental que tiene es los movimientos sísmicos que se producen como consecuencia de la inyección presurizada de la mezcla de agua con químicos, que genera una ruptura de rocas subterráneas, y esa ruptura a la vez puede generar movimientos en las placas tectónicas. Las repercusiones en el paisaje, en las ilustraciones de mi colega, se muestra cómo el proceso de fracturación hidráulica requiere la instalación de zonas de explotación y vías de acceso que ocupan considerables extensiones de tierra. Recordemos las imágenes que también nos proyectaron, donde en la medida en que estos pozos tienen una poca duración, también lleva a que el fraccionamiento se vaya extendiendo en el territorio. Emisiones en la atmósfera, que es una fase de explotación del hidrocarburo, se generan emisiones de gases que repercuten de manera directa y negativa en la atmósfera terrestre, con emisiones de metano que genera además ozono troposférico, que resulta ser nocivo para la salud. Y ahí también el agua que se inyecta pues está cargada de químicos y productos utilizados que pueden afectar a la salud, y algunos de ellos pues son radioactivos. Aquí hay un proceso que vale la pena mencionar, y que tiene consecuencias sobre la contaminación del agua, que es el proceso durante la inyección del agua con los químicos. Los revestimientos de los pozos pueden fallar, y es ahí donde se encuentra el principal riesgo, y se produce un riesgo de contaminación.
Se evidencia y está probado el riesgo de contaminación de las aguas para el consumo humano con metano. Y el líquido de la fracturación que es insertado a presión regresa, como lo he mencionado, entre un 15 y un 80%, y a eso se le llama flowback. Ese flowback regresa con químicos y sustancias adicionales a las que se inyectaron, que provienen de la tierra. Muchas de ellas son radioactivas, otras son sales y otros son metales pesados. Muchas de estas sustancias usadas en el fracking son tóxicas, incluyendo algunas consideradas cancerígenas. En el proceso de flowback que les acabo de mencionar, que produce este retorno a la superficie de agua que ha sido inyectada, afecta a trabajadores y residentes con más de 56 hidrocarburos en el aire en las zonas residenciales cercanas a la explotación donde se utiliza la fractura hidráulica. Lo anterior se puede incrementar debido a las deficiencias de la cimentación y el aislamiento de los tubos de revestimiento de los pozos de perforación. El fluido residual generado por la fractura hidráulica contiene sustancias tóxicas que les había mencionado, pueden provenir también del mismo subsuelo que se combinan con las aguas que tienen estos metales tóxicos, como por ejemplo arsénico, plomo, cromo, mercurio, y sustancias radioactivas de origen natural como uranio, radio y radón, bencenos y grandes concentraciones de sales. Ante este panorama, pues es cuando se activa o nosotros consideramos podemos tener en presente el principio de precaución. ¿Y qué es el principio de precaución? En materia ambiental son necesarias aquellas acciones que se anticipen a prevenir cualquier tipo de degradación ambiental, en lugar de limitarse a verificar e intentar a posteriori reparar los daños ambientales. En otras palabras, antes de ensayar, lo que tenemos, o el principio de precaución, lo que ordena es tenemos que evitar el daño ambiental en lugar de experimentar y tener que reparar después un daño ambiental. Aquí ya se ha mencionado en las anteriores conferencias, tenemos una clara contraposición entre intereses económicos y los intereses constitucionales. De un lado tenemos la protección al medio ambiente y la salud humana, y por otro lado tenemos los intereses económicos y la sostenibilidad energética del país. Este escenario de incertidumbre científica, sin embargo, de no producir daños irreversibles al medio ambiente y la salud de las personas, provocaría que, en una ponderación entre esos intereses colectivos y estos intereses económicos, pues los intereses colectivos prevalezcan sobre estos intereses económicos, considerando las implicaciones que puede tener para la salud de las personas. ¿Qué nos indica también el principio de precaución? El estado actual de las ciencias y las investigaciones científicas no son suficientes para determinar con suficiencia las posibles consecuencias del fracking en la salud humana. Si existen indicios de daño, en contraste con la certeza, debe presumirse que la actividad es dañina hasta que de manera contundente se pruebe lo contrario. Y ese es el efecto que les señalo allí, invierte la carga de la prueba. Quien tiene la responsabilidad de probar que el fracking no supone ningún riesgo para la salud humana no es el que está peleando contra el fracking, sino el que está abogando por el fracking. Esto en la Agencia Nacional de Hidrocarburos y los demás defensores del fracking no es un argumento que esté planteado. El argumento que ustedes pueden ver en la defensa del fracking siempre es un argumento de sostenibilidad económica, de sostenibilidad ambiental, de sostenibilidad energética y autosuministro energético. Hay otro elemento dentro también de la Convención de Río, que es la solidaridad intergeneracional. Y es que si se trata de un riesgo que puede generar un daño permanente, como por ejemplo toda la pérdida del agua que se utilice en el fracking, puede comprometer el bienestar de las generaciones futuras. Y por esta razón, por el principio de solidaridad intergeneracional, pues el deber del Estado debería ser no entrar a experimentar, en lugar de entrar a experimentar y tratar de remediar un daño que probablemente sea irremediable. En cualquier caso, autores de las dos orillas, tanto quienes defienden el fracking como quienes lo atacan, siempre coinciden en la necesidad de contar con regulaciones rigurosas. En la anterior exposición que nos hablaba del caso mexicano, fíjense ustedes que aunque en Colombia el impacto del fracking ha sido muy bajo porque no se ha implementado, en México se ha implementado y la regulación viene después.
En Colombia contamos con esta resolución que me llama poderosamente la atención, que es la resolución 9034-1 del 2014, donde se señalan cuáles son los requerimientos de cimentación y revestimiento de los pozos de extracción con un anillo de cemento que pretende evitar grietas en el pozo que permitan el escape de elementos tóxicos al suelo, evitando la contaminación de aguas subterráneas y cuerpos acuíferos. Sin embargo, y en esto también coinciden todos la opinión informada que hay sobre el tema, se trata de una norma cuyo cumplimiento cabal es técnicamente imposible. El proceso de revestimiento y perforación ocurren inevitables desviaciones que impiden que el revestimiento cumpla con el objetivo de proteger los recursos naturales. Y a este elemento técnico que acabo de mencionar tenemos que sumarle también una frase con la que también finalizó el doctor Luis, es que un tema, una experiencia como el fracking necesita un Estado de Derecho fuerte. Y en Colombia esto no es una premisa con la que podamos contar. Y en Colombia, si no hemos podido controlar la captación irregular de caudal ecológico para el cultivo de palma africana, por ejemplo, ¿cómo vamos a poder controlar requerimientos técnicos tan pertinentes, pero a la vez tan difíciles de controlar como el que está planteando esta resolución que acabamos de mencionar? Y además, ¿controlarían las autoridades el origen y el destino del agua que se utiliza para este tipo de prácticas? Sobre el principio de precaución también vale la pena citar esta sentencia de la Corte Constitucional que nos menciona 5 elementos, voy a citar solamente 3, que son esenciales para la aplicación del fracking, la aplicación del principio de precaución que puede limitar el fracking en Colombia. El primero, que exista un peligro de daño. Y allí la Contraloría General de la República ya había emitido un control de advertencia señalando que el fracking en Colombia es evidentemente un riesgo para la salud y para el medio ambiente. Allí también se señala el riesgo geológico ante la fractura en zonas identificadas como vulnerables. Ya les voy a mostrar más adelante un mapa en el que en Colombia podemos ver en qué zonas se va o son potenciales candidatas para el fracking. Y la consiguiente posibilidad de generación que incluyen efectos de reactivación o activación de sismicidad. Segundo elemento que se considera un peligro de daño, la afectación del recurso hídrico y su posible contaminación. Y la tercera, el riesgo de la salud pública a causa de los fluidos empleados y, como ya lo explicaba, del flowback. Segundo elemento del principio de precaución, que este sea grave e irreversible. Y allí vienen entonces las sustancias químicas empleadas en el fluido de fractura, su efecto combinado y cómo éstas pueden afectar la salud pública y los diferentes elementos del ambiente. Segundo, dentro de esta misma condición que está desarrollada por la sentencia que les estoy citando, que se pueda prever con un cierto grado de certeza científica que el fracking por sí mismo causa un perjuicio grave e irreversible a la salud humana. Tercer elemento del principio de precaución, que exista un principio de certeza científica, así no sea absoluta. Y allí existen distintos documentos que dan cuenta de la existencia de una previsión racional con sustento en evidencia empírica que indica la posibilidad real de que se generen daños graves e irreversibles a la salud humana y al medio ambiente. ¿Cómo ha avanzado el fracking en Colombia? Tenemos a diciembre del 2016, tenemos 43 bloques petroleros que aparecen clasificados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos como yacimientos no convencionales de hidrocarburos. De esos 43, 7 están licitados para exploración. Y las empresas que se han presentado a esas licitaciones han sido Ecopetrol, ExxonMobil, Parex, ConocoPhillips y CNE Oil. La ANLA, sin embargo, y el Ministerio de Ambiente solo han concedido un permiso para la explotación en la Loma Cesar, en el Caribe interior. Sin embargo, como lo pueden notar a la izquierda de la gráfica, la zona geográfica de mayor utilidad de fracking es el Magdalena Medio. Ahora, aquí hay que combinar este argumento con otro argumento, y es que hay una gran variabilidad de la oferta hídrica en el país como consecuencia del cambio climático.
En otras palabras, Colombia siempre está entre los 5 primeros países que en el mundo ven reducido su caudal o ven extremos hídricos, el pulso hídrico extremado como consecuencia del cambio climático. Y allí viene otro argumento que quiero debatir precisamente con aquellos que han llamado a quienes se resisten al fracking ambientalistas recalcitrantes, y es que el informe de vulnerabilidad de cambio climático emitido por el IDAM en septiembre señala que el 100% de los municipios del país presentan algún tipo de riesgo frente a las consecuencias del cambio climático, el 100%. Entre 1971 y el 2015, la temperatura promedio del país ha subido 0.8 grados centígrados. Y la temperatura promedio en el país ha sido de 22.2 grados centígrados. Tercer punto también que se puede extraer de ese informe de vulnerabilidad por cambio climático, y es que las emisiones de gases invernadero, Colombia es el 5º país en América Latina y el 40 en el mundo. Eso parece no ser tan importante, pero si comparamos el desarrollo industrial de Colombia con el de México, con el de Chile, con el de Brasil, pues nos damos cuenta que sí estamos muy arriba en la producción de gases de invernadero. Y al final del siglo se espera que la temperatura en Colombia aumente en 2.14 grados centígrados. ¿Cuál es el argumento que quiero debatir de los promotores del fracking? Ellos señalan que dentro de la oferta hídrica, lo que más se demanda o el mayor consumo de agua es para uso doméstico, y que el petróleo, que es aquel cuadrito que se ve allí inferior, es solamente un grado 33 respecto a más o menos 1000 unidades de agua. Sin embargo, y allí es donde quiero presentar el argumento, en cualquier escenario esta demanda de agua, demanda hídrica, tiene que tener en cuenta cuál es la oferta hídrica del país. Y en la oferta hídrica del país, estos tortas que se encuentran en el extremo izquierdo de nuestra gráfica, nos indica cuál es la oferta hídrica en el Magdalena Medio, precisamente donde se encuentra Cesar y donde se encuentran estas zonas donde se puede desarrollar el fraccionamiento hidráulico. Y allí pueden ver que en los cambios extremos, en el pulso hídrico, cuando el pulso hídrico es bajo, en el Cesar, que es donde precisamente se van a adelantar las primeras exploraciones y probablemente explotaciones, puede llegar a un déficit del 60% de recurso hídrico. Si el déficit es del 60% de recurso hídrico, significa que esta demanda hídrica va a entrar o va a hacer que compita la demanda doméstica de agua para la subsistencia con el agua que se tiene que utilizar para el fracking. Los defensores dicen no tiene que ser agua potable, pero pues estamos en el Cesar, no me puedo traer el agua del mar hasta allí, no puedo, además desalinizarla y lo demás. Bien. Hay un factor importante que hace que afortunadamente en Colombia estas prácticas todavía no han empezado, que lo señalan también los promotores de fracking, y es que para que en Colombia sea rentable el fracking, el barril de petróleo, dice, según los estudios que he visto, tiene que llegar a $70 el barril. Por ahora se ha mantenido en 50, por eso ha llevado a que haya un frenón dentro de la implementación del fracking en Colombia. Sin embargo, como buen país santanderista, pues ya tenemos una gran cantidad de normas que le abre los brazos a la implementación del fracking y que pues puede tener estas consecuencias nocivas para la salud. Y sobre todo, de nuevo, repito el argumento, en un país que tiene una gran vulnerabilidad por cambio climático y en una zona que es todavía más vulnerable dentro del país, como es la de Magdalena Medio, donde el pulso hídrico cuando es bajo es demasiado bajo. Por último, y que eso es lo que quería aprovechar y contarles, pues este es el proceso que el Grupo de Litigio de Interés Público presentó contra el decreto 3004 de 2013. Ese decreto, recuerden, es el que autoriza la explotación de yacimientos no convencionales en el país y por virtud del principio de precaución, el derecho al medio ambiente, el desarrollo sostenible, pues se ha iniciado una acción de nulidad simple que persigue que ese decreto sea declarado ilegal inconstitucional, ilegal en la medida en que desconoce la Convención de Río y la Ley 99 del 93, e inconstitucional en la medida que desconoce los artículos 78, 79 y 80 de la Constitución, considerando y demostrando en este documento de nuestra demanda de acción de nulidad simple que se trata de una práctica que ni siquiera cabe dentro del marco del desarrollo sostenible, porque es una práctica insostenible, sobre todo en un país y en una región como el Magdalena Medio, que puede comprometer la salud humana.
para llamar la atención y como última pauta, llevamos 1 año y medio en el proceso de admisión de la acción de nulidad simple. Un término que, aunque es ante el Consejo de Estado, es un término realmente extenso y donde se pueden dar cuenta, esta acción la presentamos de la mano de Esteban Lagos, un estudiante que hizo parte del grupo de litigio de interés público, y como se pueden dar cuenta, llevamos 8 memoriales solicitándole al despacho que nos admita la demanda o que por lo menos nos la inadmita para poderla corregir y que el proceso de inicio. Probablemente, y aquí pues esta afirmación es un poco más ligera, pero pues creo que la decisión judicial en este caso y con los intereses económicos que están de por medio, pues notablemente va a tomar más tiempo. Bien, les agradezco mucho su atención y a Javier de nuevo, muchas gracias por la invitación.